Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un video súper especial porque este es un video sobre consejos de escritura que, por si no lo sabían, yo hace años cuando empecé el canal empecé trayendo bastantes videos sobre la trama, sobre los personajes. Creamos un personaje con Walter, estuvimos tomando preguntas de nuestros seguidores de Instagram y demás, pero bueno, con todos los cambios que hubo a lo largo de los años dejé de traer consejos y hoy vengo para retomar esa serie que me gustaba muchísimo porque se trataba de informarme y aprender y transmitírselos. Hoy en día, ahora que voy a retomar en abril el proyecto Gris, tengo muchas ganas de volver a aprender nuevas cosas sobre escritura, así que les voy a traer bastante contenido sobre esto. Este primer video, no es el primer video de la serie de escritura, hay una playlist que es sobre todo mi contenido de escritura y para escritores específicamente, pero este va a ser el primero de este nuevo comienzo. Entonces se me ocurrió que para iniciar estaría bueno que quienes me empezaron a seguir hace poco vean qué es lo que necesitan tener y saber de su historia antes de empezar a escribirla. Da igual si son escritores de brújula, si son escritores de mapa, si nunca escribieron algo. En realidad esto no se trata de estructuras ni de rutinas, vamos a hablar específicamente de elementos que componen la historia que sí o sí tienen que saber antes de ponerse a escribir. Para eso voy a traerles un poquito de teoría, pero también vamos a sumar ejemplos con libros que yo tengo y que seguramente conocen, y si no conocen de todas formas van a servir para que entiendan más prácticamente qué es a lo que me refiero con estos elementos necesarios. Empezamos con algo que para mí es sumamente importante porque influye en absolutamente todo lo que significa nuestra historia, y es el público al que va dirigido la historia. ¿Por qué hablamos de público? Porque cuando hablamos de novelas juveniles nos podríamos referir a novelas para preadolescentes, novelas para adolescentes, novelas para jóvenes adultos, o ya pasamos a novelas de adultos o incluso antes novelas infantiles. Cada punto de vista va a cambiar por completo la forma en la que nosotros vamos a narrar y vamos a incluir nuestros elementos en la historia. Va a modificar las tramas, los vínculos entre los personajes en sí, las motivaciones y los problemas y los conflictos internos de nuestros personajes. Va a cambiar las aventuras que van a vivir, los objetivos, ya sea los valores que transmitimos o si dejamos alguna enseñanza. Va a modificar la forma de transmitir los elementos comunes de un determinado género. También las palabras que usamos, porque no vamos a usar las mismas palabras para un libro infantil que para un libro para adolescentes y para un libro de adultos. En resumen, lo que va a cambiar es el qué, el cómo y el para qué de nuestra historia. Y por eso quería hablarles un poquito de esto, porque para mí es la fórmula perfecta para entender a qué edad va dirigida nuestra novela. Primero, podríamos decir, nuestros personajes tienen 15, 16 años, entonces todo lo que vivan va a referirse a esa edad y vamos a transmitir nuestra narración desde el punto de vista, desde los ojos, desde la mente de esos personajes de 15 y 16 años. Así que nuestro público objetivo va a ser ese. Bien, pero muchas veces no sabemos qué edad ponerle a nuestros personajes, o incluso están en esa línea bien débil entre adolescentes y jóvenes adultos, o jóvenes adultos y adultos. Entonces, en este momento nos conviene mucho más hablar de el qué, el cómo y el para qué de nuestra historia. ¿Pero qué es esto? Con el qué me refiero a qué es lo que hay en nuestra historia. Por ejemplo, si nuestra historia tiene la evolución de una pareja, de un romance como lo principal, perfecto, pero la edad va a también modificar eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un romance adolescente que un romance adulto. El protagonismo que tiene o el interés lo vamos a marcar en distintas cosas dependiendo de la edad.
Ahora, ¿qué significaría con este ejemplo el cómo de nuestra historia? Básicamente es la forma de mostrar ese qué, o sea, la forma de mostrar ese romance. En un adolescente podríamos utilizar recursos más de cliché, recursos más como demostraciones bien directas de el amor, del afecto que hay entre los personajes. De hecho, en los adolescentes, o al menos en la literatura juvenil, suele haber demostraciones más directas de amor, por la influencia que se tiene de las películas, de las series, de las historias que leemos, también porque es nuestra idea del amor ideal hacia la adultez, aunque después la realidad nos aplaste, y también porque es mucho más directo, no es tan abstracto, es como, bueno, ¿me querés? Entonces regálame flores. ¿Me querés o querés que sea tu novia? Entonces llévame una cita súper especial con todas las tradiciones que supuestamente demuestran que realmente me querés. Pero en un adulto, y en una novela de adultos, el amor puede explicarse de otra manera, y con la sutileza y lo indirecto podríamos llegar a sentir a mucha más profundidad lo que significa ese amor entre los personajes. Por ejemplo, en una novela de adultos quizás no haya una demostración directa de afecto como tal, pero sí vemos que uno de los protagonistas está en un momento muy importante en la vida del otro protagonista al que quiere. O lo cuida cuando éste se enferma. Hay como una cuestión más de demostrar el afecto por medio del servicio. Y quizás sí, no sea un te amo, pero sí es una forma más sutil y enmascarada de decir lo mismo. Por último tenemos el para qué, y esto también es muy importante, ténganlo en cuenta, porque aunque no todas las historias tienen moralejas, todas las historias transmiten algo y le quieren enseñar algo a los lectores, ya sea un valor, una característica que tienden o necesitan desarrollar, algo que tenga que ver con un objetivo para la edad que tienen. Por ejemplo, en una novela juvenil podría ser entender que a veces la amistad puede ser tan importante como el amor de pareja. Ahora, en una novela de adultos podría ser que a veces hay que dar segundas oportunidades o que las personas cambian con el tiempo. Depende de los obstáculos que viva esa población específicamente y que nosotros lo sabemos porque o tuvimos esa edad o porque lo estudiamos o porque lo buscamos o porque le preguntamos a la gente. Esas crisis que solo se dan en esa población específica. Ahora sí, lo más divertido y es ver un ejemplo concreto de esto. Vamos a ver un ejemplo con estos dos libros. Por un lado, uno de los libros de John Green, que es Will Grayson, que John Green es un escritor de novelas juveniles que quizás hoy en día está bastante cancelado y quizás si lo vuelva a leer, estos libros no me gusten tanto como me gustaban en su momento, pero es un gran ejemplo de romance o de literatura juvenil. Y por otro lado tenemos Los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid. Empecemos por un poquito de la trama para que entiendan. Will Grayson es la historia de dos chicos que se llaman igual, que tienen el mismo nombre, que no se conocen, pero que sus caminos se van a cruzar. Tienen unos 16, 17 años, no lo recuerdo, ya se los pondré por acá si lo encuentro. Uno de ellos tiene como este descubrimiento de, bueno, me gusta una chica, pero no soy suficiente para ella o no me va a ver, soy invisible. Y el otro chico está descubriendo que le gustan otros chicos y va a haber ahí una relación que al principio es platónica con el amigo del otro, Will Grayson. Bueno, esa es la historia de este libro juvenil. Por otro lado tenemos Los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid, que es una historia de una chica que con 21 años creo pierde a su marido. Ella se casó con el amor de su vida de toda su adolescencia y en su primer aniversario de boda él desaparece en un accidente. Y ella tiene que superarlo, vivir el duelo, seguir con su vida, y en eso se reencuentra con alguien que conoció en su adolescencia, digamos, y digamos que empieza a superar a su difunto esposo, empezando una relación con este otro chico. Ella ahora, 5 años después más o menos, tiene creo que 25 años, no me acuerdo, y es cuando aparece
de nuevo su esposo diciendo que todo ese tiempo estuvo en una isla desierta. No es spoiler, aviso, eso está todo en la sinopsis, ya sabemos. Pero bueno, cuestión, ¿pueden notar las diferencias? Yo creo que sí. En primer lugar tenemos un libro con protagonistas de 15 y 16 años, dirigido a un público de 15 y 16 años, o 16 y 17, no lo recuerdo. Y por otro lado tenemos un libro que va desde los 21 hasta los 25 o 26 años y va dirigido a ese tipo de público o incluso más grandes. Ahora, ¿cómo pensamos en el qué y el para qué de esta historia? De estas historias. Para eso, lo que voy a hacer primero es buscar una frase que nos muestre un poquito más allá lo que es la enseñanza y el romance, o más bien el amor, no el romance de pareja, sino el amor en estos libros. Primero tenemos Will Grayson, y tenemos una frase que, dice así. ¿Te gusta alguien a quien no vas a gustarle? Porque el amor no correspondido se supera mejor que el amor correspondido una sola vez. ¿Qué es esto? Bueno, nos habla del amor, pero no del amor, sino del gustar de alguien. Y básicamente dice esto: gustar de alguien que sabes que no te va a querer, lo haces porque es más fácil superar eso que superar el haber amado correspondidamente a alguien y que después terminaran. Con esto vemos cuál es la visión del amor en un adolescente y también vemos el para qué de esta historia, porque en cierto punto nos deja una pequeña enseñanza. Hablando del gustar y del amor en la narrativa, este autor nos plantea el pensamiento de su protagonista acerca de este obstáculo en su vida siendo adolescente, que es pensar en gustarle a alguien y pensar en ser correspondido. Ahora vamos a ver lo que pasa con los dos amores de mi vida. Esta es una escena donde el nuevo amor de su vida se da cuenta de que ella sigue sintiendo quizás cosas por quien pensó que estaba muerto, que era su esposo. Y este chico, al contrario de salir como con una escena de celos o de posesividad, de bueno, ahora estás conmigo, o hablar de esto de entristecerse y ser dramático y pensar no me querés, vamos a hablar de un personaje más maduro, ya entrado en años y con ciertas experiencias amorosas, que va a decirle esto. Lo que te quiero decir con esto es que estoy acostumbrado a amarte, incluso sin saber si tú me quieres a mí, me había explicado. Que lo veo como montar en bici y que puedo seguir haciéndole un poco más si eso es lo que necesitas. Se ve la diferencia, ¿no? O sea, entre la madurez de un pensamiento y otro, y cómo este diálogo es para reflejar sentimientos y cómo este es para transmitir una pequeña enseñanza a los adolescentes. Hasta acá lo de las edades de nuestro público. Vamos a hablar de el género de nuestra novela. Esto no es algo que tengan que saber a rajatabla, pero sí que es importante entender dentro de qué etiquetas encerrar a nuestra novela, incluso antes de escribirla. ¿Por qué? Porque así evitamos mayores errores una vez que la estemos escribiendo. Pueden escribir el borrador y después pensarlo, pero la verdad es que quizás se encuentren más obstáculos o más cosas que modificar que si lo piensan antes. ¿Por qué? Porque cada género tiene, o digamos, engloba cierta cantidad de lugares comunes. Recursos que funcionan para este género y que le gustan al público que lee ese género. Y también nos enseña sobre los recursos que no funcionan o sobre lugares que ya son demasiado comunes. Clichés que están en tendencia y clichés que suelen gustar y que se suelen usar para esta edad y para ese público en particular, y cuáles no. También nos enseña bastante sobre los giros, sobre las vueltas, sobre las pistas que se van dando para llegar hacia el final de una historia. Entonces, no digo que se lean 10.000 libros del género del que vayan a escribir, pero sí que tengan en cuenta cuál es el género de su novela para ir entendiendo un poco qué es lo que el público conoce cuando llega a su novela, qué es lo que ya sabe de ese tipo de historias, y si su historia va a ser muy predecible o no, si va a gustar o no, y si funciona para ese público o lo descartarían aunque sea un género que les guste mucho. Ahora, ¿qué otras cosas tienen que saber de su historia antes de escribirla y también se relaciona muchísimo con el género?
Básicamente, las tramas y las temáticas que usan en su historia. Lo importante es primero saber qué temáticas abordan. ¿Por qué? Porque dependiendo de las temáticas también vamos a poder incluir a nuestro libro en un determinado público, por población, por edad, y también en un determinado género. Y una vez que tengan esas temáticas, pueden englobar todo en tramas, que vayan siendo tramas principales y tramas secundarias también. Ya hay videos sobre tramas en mi canal, ya hubo videos también donde hablaba del público y otras cuestiones, también del género. Pero bueno, les dejo por acá el de tramas porque la verdad es que ese sí que está muy interesante. Y es 2 videos que se basan en consejos de Brandon Sanderson y cómo, digamos, existe una forma de estructurar y planificar las tramas principales y secundarias de un libro para que tengan coherencia a lo largo de la historia. Dicho eso, pasamos a un ejemplo de cuáles pueden ser las temáticas. Por ejemplo, si abordamos el romance adolescente, el embarazo adolescente, la hermandad, pueden ser, por ejemplo, estas 3 cuestiones, podríamos decir que nuestro libro se engloba más en una trama de romance, autodescubrimiento y desarrollo personal de esos personajes y familia, ¿sí? Y un ejemplo concreto de un libro con eso es El esplendor de las raíces de Robin Benway. Este libro habla justamente de estas 3 temáticas, de la hermandad, de el amor, el romance adolescente y el amor en general en la familia, y también sobre embarazo adolescente. Y también se podría enmarcar en romance, familia y autodescubrimiento, desarrollo de personajes. Una vez que tenemos esto ya podemos pensar, bueno, dependiendo de las temáticas que toca, ya sé si va a haber trigger warnings, ya sé si va a ser un libro juvenil, adulto o no, y sabiendo la edad y sabiendo el género, sé cómo estructurar la trama, qué cosas poner y qué no, y también sé con qué voz narrar, con qué palabras narrar y desde qué punto de vista narrar las cosas, dependiendo del público al que me dirijo. Ahora sí pasamos a la ambientación. Y esto, a ver, ya va a haber videos sobre ambientación, world building y demás, pero quería dejar algo en claro. Porque hablamos de la ambientación como algo muy importante a saber antes de escribir una novela. Ustedes piensan que tienen en su mente una novela de fantasía súper épica, pero eso lo van a tener que pasar a una hoja, que tiene que ser coherente. Y todo ese mundo y leyes que creen va a ser una parte de la historia muy, muy, muy importante, pero que no tiene que tener más peso que la trama en sí, porque si no deja de ser un libro importante, simplemente es una guía de un mundo. Entonces, primero piensen si va a ser una novela de fantasía o una novela realista. Con esto enmarco todo lo que sea realismo mágico, distopías, cualquier género de romance contemporánea, o si es cozy fantasy, no sé. Pero traten de enmarcarlo en una cosa u otra, fantasía o realismo. Ahora, ¿por qué? Dentro de fantasía tenemos esos mundos que se basan bastante en nuestro mundo, ¿sí? Son cosas que ya van a tomar prestadas de lo que existe, por lo tanto son cosas que no van a tener que estar pensando y programando antes de escribir. Por ejemplo, si sigue las leyes del mundo, si la ambientación es un pueblo medio medieval y aunque haya vampiros y hombres lobo, es un lugar que incluso parecería a la Inglaterra de 1800, no lo sé. Es más fácil investigar o basarse en lo que ya conocen e inventar las partes fantásticas de ese mundo. O por lo contrario, que sea totalmente fantástico y tenga que escribir de cero un montón de elementos de ese mundo como geografía, fauna, flora, religión, política, cultura en general, y basarse en algún par de elementos que sí sean importantes y relevantes para no perder el sentido del libro, que es transmitir una historia. Y por otro lado, si su libro es realista, tienen que tener en cuenta si es realista de algo que conocen, realista de esta época actual y del país o la cultura en la que viven, o si van a tener que documentarse e investigar bastante porque está más bien contextualizada en un país que no conocen, una cultura que no conocen, o incluso en una época que existió pero que obviamente no vivieron.
Por último, y ahora sí, esto es una de las cosas más importantes y les dejo otros videitos por acá, y son los personajes de nuestro libro. No digo que tienen que saber absolutamente todo de los personajes, obviamente. En estos videos les hablo de conocerlos físicamente, conocer su personalidad y lo que yo llamo accesorios. Les doy algunos consejos de cómo conocer a sus personajes, hablo de fichas de personajes, de distintos recursos para aprender más sobre sus personajes, pero acá lo importante es tener en cuenta por qué son tan importantes los personajes. Ustedes tienen que saber antes de escribir su historia quiénes y cuántos van a ser los principales, quiénes van a ser narradores o si no lo son, y quién va a ser el narrador en otro caso. También tienen que saber cuáles son los secundarios, qué relevancia van a tener y por qué, cuáles son sus vínculos con los protagonistas o en general cuáles son los vínculos entre todos los personajes. En qué momento de la historia van a aparecer, si al comienzo porque son muy importantes o si se van a aparecer en determinados momentos desperdiados por la historia. Si van a tener desarrollo, si van a tener evolución o no, o sea, cómo inician y cómo terminan. No digo que sepan absolutamente todo, pero sí saber, bueno, este personaje empieza siendo así y debería terminar siendo así. Al menos con un par, con los principales. Y por otro lado, conocer las motivaciones y los conflictos internos y la problemática que tienen con su mundo en particular al comienzo de la historia. Bueno, creo que este video fue súper largo, la verdad no tengo idea, pero espero que haya sido de ayuda. Fue como una introducción para que vayan pensando en sus historias y ya en las siguientes semanas vamos a hablar de la ambientación, de los personajes, de las tramas, de consejos específicos, respondiendo preguntas que ustedes tengan, etc. Un montón de cosas. Así que estén atentos, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram para también poder comentar qué es lo que quieren ver en esta serie de videos. Y recuerden comentar y dar like porque eso también es muy importante para que yo sepa que este tipo de videos les gusta. Nos vemos la siguiente semana. Chau.